interesante cuando vamos a un parque donde la gente lleva sus mascotas y de repente ves cómo sueltan a sus perritos, le sueltan la cadena, la correa, y el perrito se va. Y de repente con un silbido el perrito regresa. Y yo a veces me he puesto a pensar, ¿por qué el perrito no se confunde? ¿Por qué si hay tantos perritos, tantas mascotas y tantos dueños, no se va una mascota con otro dueño? La respuesta es simple, porque reconocen el sonido de la voz de su amo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, como cristianos, aprendiéramos a reconocer el sonido de voz de Dios? ¿Qué pasaría con nuestras decisiones? ¿Qué pasaría con nuestro actuar? De esto vamos a hablar justamente en esta ocasión. La lección número 11 se titula Jesús les decía, síganme. Para que nosotros podamos seguir a Jesús, tenemos que aprender a reconocer su voz. Y bien lo dice la palabra, que las ovejas saben reconocer la voz de su pastor. Y por eso no se van con un extraño. Dios permita que el repaso de la lección de esta semana nos ayude a eso, a reconocer el timbre de voz de Dios y podamos seguirle a donde quiera que Él nos llame y podamos cumplir la tarea de hacer que otros también aprendan a reconocer su voz. ¿Estamos listos para el estudio de esta semana? Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos alegres y felices de tenerte con nosotros en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos por estudiar la lección número 11. Jesús les decía, síguenme. Y saben, estamos contentos también de tener a dos invitados especiales. Tenemos al pastor Patricio Martínez Moreno. Él es uno de nuestros pastores, pues prácticamente recién llegados a nuestro campo de la Asociación Metropolitana, y es un excelente pastor y agradecemos que esta ocasión esté con nosotros, listo para repasar la lección número 11. Pastor Patricio, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Listos para poder repasar con nuestros hermanos una lección tan hermosa, ¿no? Sigue, me dice el Señor Jesús. El último peldaño, pastor, del método de Cristo. Y el más importante, pastor. Y el más importante y a veces el más descuidado. Así es. ¿Verdad? Ya vamos a analizar que a veces hacemos todos los primeros y nos falta el último. Así es, pastor. Así que no nos pase. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Tenemos al pastor Abraham Ramírez, quien es también nuestro pastor, que está cada semana con nosotros, y también agradecemos los comentarios, el apoyo que él nos brinda en este repaso, y estamos contentos de darte una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Sí, una lección bien importante, ¿no? Porque de qué sirve empezar el proceso, seguirlo, pero si se queda a media sin el sígueme, sería infructuoso, ¿sí? Y Elena White dice que este método, el método del Señor Jesús, nunca es infructuoso. Entonces tenemos que seguirlo, este método, hasta terminarlo. Y el último peldaño, como decías, es sígueme, la invitación, la apelación a que la gente pueda seguir a Cristo Jesús. ¿Tú consideras, pastor Abraham, que como iglesia, portadora de esta gran verdad, somos descuidados en este último punto? Pastor, creo, es mi visión personal, creo que queremos llegar a este punto sin haber pasado por los otros. ¿Sí? Y nos enfatizamos esto, pero queremos cosechar sin haber sembrado. ¿Sí? Sin haber llevado el proceso, queremos llegar a este punto. Creo yo que es la situación. Y eso no va a funcionar. No va a funcionar, es el método, es decir, hay que ir paso por paso. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a proveer como cada semana lo que será nuestro bosquejo del repaso. Vamos con el primer punto. Pastor Patricio. El primer punto, pastor, que queremos considerar, me parece que es salir y buscar. La responsabilidad, ¿sí?, que todos tenemos de salir a buscar a aquellas personas que necesitan escuchar la voz del buen pastor, ¿verdad? Claro. Conocer a ese buen pastor. Entonces me parece que ese es el primer punto que debemos considerar en esta lección. Muy bien, no quedamos esperando a que vengan,
sino ir y buscarlas. Así es. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto es puentes de salvación. Ujú. Ya hemos dicho que el proceso lleva el método del Señor, se mencionaron 5 partes. Llegamos a la cuarta, que es crear confianza, que vimos la semana pasada, y ahora tenemos que dar el salto al sígueme. Pero ahí hay un puente que tenemos que establecer, y ese puente, según la lección, pues somos nosotros. Nosotros somos los puentes de un crear confianza hasta un sígueme, ¿sí? Y muchos tenemos miedo, a lo mejor no nos atrevemos, decimos que no es nuestro don, no es nuestro talento hacer esa invitación, pero hemos de hacerlo con la ayuda de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo podemos lograrlo. Claro que sí, pastor. Y bueno, basados en lo que acabas de comentar, el tercer punto sería la importancia del sígueme, ¿verdad? Así es. Vamos a analizar pues lo importante que es llegar al peldaño final. Nos podemos quedar en el proceso estacionados, podemos hacer mucha obra de beneficio, podemos ganar la confianza y ganar la simpatía y suplir necesidades. Si no llegamos al sígueme, nos quedamos a la mitad del camino. Solamente cuando la gente pueda entregar su vida a Jesús y encuentre en Él la fuente de toda la verdadera solución, entonces el proceso estará completo. Así que este será el bosquejo de nuestra lección. Vamos a hacer una pausa y en un momento iniciamos. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio, no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios a través de esta oración. Te invitamos a que nos acompañes. Querido Dios, gracias porque nos permites repasar una vez más tu folleto de la escuela sabática, esta lección que nos ha recordado el método que tú estableciste para llevar a las personas al conocimiento de tu verdad. Estamos en el último peldaño, en el sígueme. A veces el peldaño más descuidado, Señor. A veces hacemos todo el proceso y nos olvidamos de capitalizar lo sembrado. Ayúdanos a través de esta lección a encontrar la fórmula, Señor, eficiente para que podamos conducir a las personas al conocimiento de tu verdad y al conocimiento tuyo. Que todo pueda ser dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar al primer punto de nuestro repaso. Dijimos que es salid y buscad. Pastor Abraham, Pastor Patricio, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me llama la atención este texto y creo que es muy atinado iniciar con él, porque eso fue justamente lo que Jesús hizo cuando este mundo se extravió, cuando este mundo se perdió. Él no se quedó en su trono celestial, desde allá dando las órdenes o mostrando el camino para que la gente regresara a una relación con Él o regresara a ser parte del reino de los cielos. Él dejó su trono, Él dejó todo el esplendor del cielo y entonces Él vino a este mundo a buscarnos y a salvarnos a todos los perdidos. Creo que la manera más hermosa de ejemplificar lo que nosotros como iglesia tenemos hoy que hacer. Sí, pastor, lo que acabas de mencionar, pastor. Jesús hubiera podido buscar y salvar a las personas, no quedándose en el trono y en el cielo. Pero me parece que Él escogió el camino más difícil, ¿sí? La forma más difícil de poder buscar y salvar al hombre, ¿sí? Pero detrás de todo eso, pastor, hay dos cosas que yo quiero mencionar, ¿sí? Una es ese sentido de misión que Jesús tenía, ¿sí? El propósito, el objetivo claro al cual Jesús venía a salvar a los hombres. Y también había una motivación detrás de todo eso, ¿no? En el buscar y el salvar. Y Él quiso transmitirle a sus discípulos, ¿sí? Ese sentido de misión y esa motivación. Cosa que nosotros sabemos que fue muy difícil para ellos entender. Si lo entendieron después de que pasaron muchas crisis, ¿no? Muchos momentos difíciles. Entonces la lección nos indica que nosotros somos embajadores de Cristo, somos sus representantes. Y Dios quiere que también nosotros entendamos esa misión, ¿sí? Ese sentido de misión, y que tengamos una motivación para seguir el ejemplo de Jesús. Correcto. Me llama la atención, Pastor Abraham, que la lección nos dice
que hay una iglesia que está orando, ¿no? Pidiéndole a Dios que mándanos a la gente, ¿no? Que la gente venga, pero me parece que no es el método más adecuado, ¿no? Sí, pastor, le pusimos por nombre a este segmento Salida a buscar. Jesús dejó el cielo y salió a buscar, ¿sí? Jesús dejó su trono y salió a buscar. Nosotros debemos también dejar nuestro lugar, ¿verdad?, en la iglesia, no pidiéndole a Dios que traiga a la gente a la iglesia, sino que debemos salir a buscar, ¿sí? Y el Señor nos dice cómo. También es tan bueno el Señor que no tan solo da la orden, sino nos dice cómo hacerlo. Y cómo hacerlo, pues ya hemos visto los 4 pasos, y este es el último paso del método de Cristo. Dice que se mezclaba con la gente. Hay que hacer amigos amigos no adventistas, ¿verdad? No como aquel que dice, yo no tengo ningún amigo adventista. Se siente orgulloso. No, hay que hacer amigos, hay que mezclarnos con la gente, hay que mostrarles simpatía, que nos interesamos en su situación, ¿sí? Hay que servirles, hay que solucionar suplir sus necesidades. Y entonces de esa manera creamos confianza. Pero también debemos invitarles a escuchar la voz de Cristo Jesús, ¿no? Esto nos remite a San Juan capítulo 10, que dice que las ovejas, San Juan 10:3, por ejemplo, dice, a este el portero le abre y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil. Por lo menos ahí, ese versículo 3 me dice de 3 partes del método de Cristo, ¿no? Dice que llama a sus ovejas por nombre. Eso me dice que las conoce, simpatiza con ellas, con sus necesidades, y luego las suple, porque dice que las saca del redil y las lleva a buscar pastos y agua, ¿sí? Además dice que ellas oyen su voz, les reconocen. Esto, pastor, ya hizo Jesús con nosotros. Nosotros reconocemos, gracias a Dios, la voz de nuestro Salvador. Pero debemos hacer que las demás ovejas que no están en este redil, ¿sí?, también escuchen la voz, identifiquen la voz del buen pastor y que vengan a este redil. Jesús dijo que había en otros rediles. Sí, exacto, ¿no? Y hacer un solo redil. Entonces hay que hacer que las otras ovejas de otros rediles escuchen la voz del pastor y vengan acá. ¿Cómo escuchar la voz de Dios, Pastor Abraham, Pastor Patricio? Porque aquí se nos dice que las ovejas escuchan la voz y la reconocen. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Muchas veces la gente pregunta, nos gustaría a veces que Jesús te hablara al oído y te dijera, ve por aquí, ve por acá. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Pues yo creo, pastor, que Jesús nos habló a través de su vida, ¿verdad? Más allá de los sermones, de las parábolas que él enseñaba, las alegorías, creo que su vida fue el claro ejemplo, ¿sí?, de lo que Dios es y de lo que la gente también quisiera ver en nosotros. Yo pienso que cuando nosotros comencemos a imitar el modelo de Jesús, una vida de servicio, ¿sí?, entonces la gente va a poder mirar realmente cómo es Dios y quién es Jesús. Ahora quisiera mencionar aquí un asunto importante que menciona la lección. Dice la lección que en la alegoría que Jesús presenta de la oveja, hemos hablado mucho de ello, ¿no?, de quién es el buen pastor, quiénes son las ovejas, pero en qué momento, en qué papel nosotros como los portadores de esa luz encajamos en esa alegoría. Me parece que nosotros somos los porteros, ¿sí?, porque no se habla mucho de ese personaje, pero nosotros somos los que abren la puerta. El trabajo del portero pues era cuidar las ovejas durante la noche y esperar a que llegara el pastor, y entonces ya terminaba su responsabilidad. Y ese es el trabajo nuestro también, pastor. Somos los porteros, ¿sí? Tenemos que abrirle la puerta de la salvación y enseñarles a Jesús a las ovejas que también lo necesitan, ¿sí? Entonces creo que es importante que nosotros les presentemos al Jesús correcto, al verdadero, ¿verdad? Porque la lección dice que las ovejas, en el texto de Juan 10:5, dice que las ovejas no siguen al extraño, es más, huyen de él, y porque no conocen la voz de los extraños.
Entonces a mí esta parte, pastor, me preocupa, ¿no? ¿Qué Jesús estamos presentando? Habrá personas que lleguen a la iglesia y que realmente no vean a Jesús ahí, no vean una vida de servicio, una vida abnegada. Debemos de ser cuidadosos con el Jesús que estamos nosotros presentando a las personas. ¿Verdad, pastor? Y la gente está necesitada, pastor Abraham. Vivimos en un mundo donde la gente está esperando que alguien les hable, que alguien les muestre el camino correcto, ¿no? Así es, pastor. Porque es importante que la gente identifique la voz del buen pastor, porque hay muchas voces, ¿no? Hay voces que nos llaman a seguir por un camino, por otro, pero hay un solo redil y hay un solo pastor, ¿sí? Entonces Dios también se vale de muchas cosas para hablarle a la gente, a través de la naturaleza, a través de circunstancias providenciales, la voz del Espíritu Santo, sin duda alguna, personas piadosas que se acercan a ellos y sobre todo la Santa Biblia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a esas ovejas que están en otro redil, Dios ya las está tocando a través de circunstancias providenciales, decimos, a través de la naturaleza, a través del Santo Espíritu les está hablando, pero debemos completar nosotros el asunto, es decir, salir a buscar a esas personas que ya han sido tocadas por el Espíritu Santo, pero que no se les ha llamado a este redil. Debemos invitarlas a que vengan, pero debemos de salir de nuestro redil para ir a buscar a las otras. Uno cree, pastor, que a veces esa gente que ya está en otros rediles no tiene necesidad de conocer o de venir al redil correcto, pero es al contrario, es justamente lo que nos está enseñando el Señor. Claro, hay rediles que no satisfacen la vida de una persona, jamás. Entonces esas personas, aunque ya pertenecen a un redil, siempre están en busca de la verdad, algo que satisfaga completamente su vida. Y entonces nosotros debemos estar ahí listos para señalarles el camino hacia el redil correcto, hacia el buen pastor, sobre todo, que es Cristo Jesús. Hay tanto que hacer, que Dios nos ayude a realmente salir y buscar a la gente que necesita venir a los brazos del gran pastor. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con esta lección número 11. Jesús les decía, síganme.
vuelta y estamos analizando la lección número 11. Jesús le decía, síganme. Y ya analizamos el primer punto, que es salir y buscar. Y vamos a entrar con el segundo punto, que es puentes de salvación. Puentes de salvación. Pastor Abraham, Pastor Patricio, me parece que a veces nosotros como iglesia comenzamos el proceso, pero no lo complementamos. Nosotros nos mezclamos, procuramos el bien, suplimos necesidades, ganamos la confianza, pero a veces hasta ahí lo dejamos. Una brigada médica, una escuela bíblica de vacaciones, tenemos a toda la gente allí, visitas, una campaña evangelística, llegan 50, 60, 70 visitas a lo largo de la semana, pero al final no complementamos el proceso. Nos falta el último paso, llevarlos a Jesús, y entonces nos olvidamos que somos nosotros los puentes que deben unir este último peldaño del proceso. Sí, pastor, como bien mencionas, me parece que la iglesia hace todos sus programas excelentes, ¿no? Bonitos, trabajamos bien para la comunidad. Pero en ese último paso considero que hay un aspecto muy importante, el cual nos impide terminar el proceso. ¿Sí? Si la respuesta de las personas no es automática, es decir, ellos no toman la decisión de seguir a Jesús en el momento que nosotros se lo estamos presentando, me parece que nuestro amor hacia esas personas está condicionado a lo que ellos respondan, ¿no? Y es en ese momento cuando nosotros dejamos a veces de mostrar interés por esas personas. Otro asunto que debo mencionar aquí es que dice la lección, ¿sí? que hay personas no consagradas, ¿sí? en la iglesia, y que lejos de ser un puente, pues a veces se convierten en una barrera, ¿no? para que esas personas puedan llegar a Cristo. Nuestro trabajo es completar ese proceso, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que darles algo que nosotros tenemos, lo que Jesús hizo con nosotros. La lección nos habla de que tenemos que testificar, ¿no? Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Entonces, esa es la forma más efectiva de poder cerrar ese círculo que nosotros hemos iniciado. Hay una cita del día lunes que dice, hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que les sea llevado. Interesante, pastor. Sí, pastor, ya hemos dicho en el segmento anterior que hemos de salir a buscar, ¿verdad?, lo que se había perdido, lo que está perdido, lo mismo que hizo el Señor Jesús. Porque si solamente oramos, pues pronto dejaremos de hacerlo, ¿sí? Porque nuestra responsabilidad es como la de Jesús, salir y buscar lo que se había perdido. El pastor deja a las 99 ahí y sale a buscar a la perdida. Debemos nosotros hacer lo mismo, pastor, y terminar, como decía el pastor, pues el proceso, ¿no? Cuando leía la lección me imaginaba a una hermana de iglesia invitando a su amiga a una clase de cocina en la iglesia, que lo hacemos. Es común en la iglesia hacer clases de cocina, por ejemplo, ¿no? Así que esta hermana invita a su amiga. Le ha ayudado cuando su amiga tuvo su hijo, ella fue, le lavó los trastes, le ayudó a lavar la ropa, en fin, ya ha hecho el método de Cristo, ¿no? Se acercó, le muestra simpatía, suple sus necesidades, ya tiene la confianza de esa persona, pero ahora el momento cumbre de la cosa, ¿cómo le invito a aceptar a Cristo Jesús? Entonces, ahí de ese paso al otro, al sígueme, necesitamos poner un puente. ¿Quién es ese puente? Nosotros. Nosotros somos ese puente. Y dice la lección, dice Elena de White, que el argumento más poderoso a favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. ¿Sí? Yo le diría a las personas, no se ponga nerviosa ni tenga miedo de invitar a su amiga, en este caso que hemos puesto, a ir a la iglesia, a aceptar estudios o a aceptar un bautismo.
no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque ya hemos seguido el método de Cristo. Y el argumento más poderoso a favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ahora, nos preocupamos porque decimos, no va a aceptar. Nos imaginamos que a lo mejor no hemos hecho lo suficiente o que no le hemos hablado en el proceso de Jesús y que ahora ¿por qué tienen que aceptarlo? Pero recuerden, Dios está hablando, dijimos, a través de la naturaleza, a través de la providencia, de situaciones providenciales. Dios está tocando a esa persona. Hagamos nosotros nuestra parte y este proceso de salvación y la salvación en sí es un asunto divino. El Espíritu Santo está ahí. Y cuando nosotros estamos haciendo esto, entonces el poder de Jesús nos acompaña. No tengamos miedo de hacerlo. Estoy pensando, Pastor Abraham, mientras hablabas, en una hermana que trabaja en casa de una persona pudiente. Estoy pensando en un muchacho que estudia en una universidad con sus profesores, que lleva buena amistad con ellos, pero al final se detiene. Estoy pensando en alguien que trabaja con un médico, ¿verdad? Y de repente dices, no, pero tengo muy buena relación con él, me estima, ¿no es cierto? He ganado su confianza, pero nos da miedo el decir, el compartirle el Evangelio y el invitarlo a una campaña, en darle un folleto, en dar una revista. Nos da miedo, es que esa persona seguramente no va a responder, ¿verdad? Me va a rechazar, hasta se puede burlar de mí, y entonces no completamos el proceso, Pastor. Sí, Pastor, yo creo que nadie debe tener miedo como miembro de iglesia de establecer ese puente. Hemos de invitarlos a seguir al Señor Jesús porque todos necesitamos de Cristo Jesús. Claro que sí, no hay que tener miedo, porque a veces el miedo es el factor que paraliza, Pastor, el poder completar el proceso, ¿verdad? Tenemos miedo de ser rechazados, de que se burlen de nosotros, o pensamos que la gente no tiene necesidad de conocer a Jesús, ¿verdad? Sobre todo esa gente encumbrada. Así es, Pastor, y la vida de Zaqueo nos enseña que es todo lo contrario, ¿no? A lo que nosotros a veces pensamos. Zaqueo, siendo un hombre rico, un hombre poderoso, él tenía una necesidad muy grande de Cristo, ¿sí? Y nadie de las personas que estaban entre la multitud lo detectó. Entonces la lección de Zaqueo nos enseña a veces cuáles son esos obstáculos que se interponen para que nosotros podamos ser ese canal de salvación. En este caso, los prejuicios de la gente hacia Zaqueo, por su posición, ¿sí? Por su condición social en la que él vivía, esos fueron los factores, ¿no? Uno de los factores importantes para que la gente, nadie le enseñó a Zaqueo de Jesús, nadie fue el puente. Nadie se convirtió. Entonces también esta historia nos enseña que Jesús finalmente va a convertir a esas personas, ¿sí? Y sería bueno, Pastor, y sería lindo que nosotros fuéramos ese puente de salvación, que nosotros podamos decir, con la ayuda del Señor, yo pude llevar a esta persona a los pies de Cristo, ¿no? Y no que pues dejemos a Jesús hacer el trabajo solo. Exacto. Lo que pasó con Zaqueo. Él está preparando el terreno, él prepara el camino, como decía el Pastor Abraham. Él ya está actuando con los artistas, con los políticos, con los deportistas. ¿Quién les va a predicar el Evangelio? El Señor ya fue preparando el terreno, necesita solamente el instrumento que pueda, con valor, completar el proceso. Sí, Pastor, el parrafito que leímos hace rato dice: el argumento más poderoso a favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. La pregunta es, ¿somos cristianos amantes y amables? ¿Sí? ¿O somos como la multitud que no dejaba a Zaqueo acercarse a Jesús? Dice Elena White también que Dios no trae a la iglesia porque la iglesia no está preparada para recibir a esa nueva gente, ¿no? Así que nuestra responsabilidad crece, seamos cristianos amantes y amables, y las puertas se van a abrir para que podamos ir y presentar el Evangelio. Hagamos una pausa más, en un momento regresamos a la conclusión de esta lección número 11. Jesús les decía, sígueme. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com,
en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos llegando a la parte final de nuestra lección número 11. Jesús les decía, síganme. Y vamos a analizar el último punto, que es la importancia del sígueme. Y me gustaría introducir esta parte con un pensamiento. No sé cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de cuántas oportunidades perdemos por no tener el valor o por no completar los procesos en el sígueme. Se presentan las oportunidades maravillosas en la iglesia, fuera de la iglesia, con amigos, con amistades, en una campaña evangelística, en una escuela bíblica de vacaciones, en una brigada médica. La gente se interesa, la gente llega, la gente tiene necesidad, y nosotros a veces somos muy malos en completar los procesos. De esto vamos a hablar justamente en este punto, Pastor Patricio. Sí, Pastor. Si hay alguien de quien nosotros debemos aprender, es del apóstol Pablo, ¿no? La lección nos habla precisamente de la experiencia que él tuvo frente a Agripa, ¿no? El apóstol Pablo era muy perspicaz, ¿sí? Tenía mucho discernimiento espiritual el apóstol, y buscaba a las personas, y él sabía en qué momento también hablarles. Él expresa a Agripa, yo tenía el deseo de platicar contigo, ¿verdad? Y le habló de su experiencia personal, de lo que él había vivido, lo que Cristo había hecho en su vida, ¿sí? Y finalmente, pues Agripa sabemos que él toma su decisión, ¿no? Él dice, casi me persuades a ser Cristo por poquito, ¿no? Entonces, como bien decías, Pastor, nosotros tenemos que aprovechar todas esas oportunidades. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para ver qué persona, ¿sí?, es la que ya está lista, para que entonces nosotros podamos llegar y hablar con ella y enseñarle a Cristo. Y sin lugar a dudas que nosotros sabemos que el Espíritu Santo ya ha trabajado en su vida, y el Espíritu Santo ya la ha convencido, ¿verdad? Y entonces ahí está la parte que nos corresponde a nosotros. Correcto. El Pastor Patricio mencionó algo muy importante, Pastor, el testimonio personal. Sí, Pastor. A veces no sabemos qué decir, pero eso es lo más práctico. Exacto. No presentar a Dios a la gente es una mala práctica. Es decir, si ya hicimos obras de benevolencia, si ya ayudamos a la gente y hemos hecho las 4 partes del proceso, pero si no les presentamos a Dios, es mala práctica espiritual, dice un comentarista. Por amor a la gente debemos ofrecerle a esa gente todo lo que Jesús ofrece. No solamente satisfacer sus necesidades físicas. Cristo está deseando satisfacer sus necesidades espirituales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque debemos terminar el proceso, Pastor, ¿no? Es bien importante el sígueme. Ya hicimos todo lo demás, pero no nos cansaremos de decir que la importancia del sígueme, ¿no? Ahora, muchos dicen, es que yo no sé cómo hacerlo. No soy un experto. No sé qué decirles. No sé qué decirles, ¿no? Mejor invito al pastor para que les diga algo. Usted lo puede hacer, ¿no? Todos lo podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, con el testimonio personal. No hay nada mejor que un testimonio personal, porque está probado que sirve eso. ¿Sí? Entonces Pablo, lo que citó el pastor Patricio, es que él presentó su testimonio personal. Yo era así. ¿Sí? Yo perseguía a la iglesia, yo era malo, era pecador, pero por la gracia de Dios Él me tocó de una manera, a través de una enfermedad, a través de algo que me sucedió, me salvé de esa enfermedad. Como Pablo relató, que vino la luz, se cayó. Entonces, a mí Dios me ayudó, me salvó, y ahora por su gracia soy diferente. Soy feliz teniendo a Jesús. Creo que eso es lo que debe de llevar el testimonio personal. ¿Cómo éramos? ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo llegó el Evangelio a nosotros? Y ahora, ¿cómo somos? Y por la gracia de Dios te invito a que experimentes lo mismo que yo estoy sintiendo, que yo estoy experimentando. ¿Sí? Porque siempre es
El testimonio personal es lo que era, cómo recibí el Evangelio, cómo me convertí, cómo soy ahora, y la apelación, la invitación es esencial, ¿sí? A mí ya me pasó, te puede suceder también a ti. Ven, hazlo. Jesús le dijo al gadareno, ve y cuéntale a otros las maravillas que Dios ha hecho en tu favor. Así es. Y aquí dice la sierva de Dios, el argumento más poderoso en favor del Evangelio, es un cristiano amante y amable, pero además el testimonio personal, ¿verdad? El testimonio personal es el argumento más poderoso que puede haber, el testimonio personal, lo que el Señor hizo en tu vida. Así es, pastor. Y eso todos lo podemos hacer. Exactamente. Pastor Patricio. Sí, pastor, solamente hacer un comentario más aquí. La lección lanza una pregunta en la parte final y dice, ¿quién sabe quién está vacilando entre dos elecciones? ¿La vida eterna en Cristo o la pérdida eterna? ¿Verdad? Es importante que nosotros entendamos este asunto. La gente está en juego su salvación de las personas. Y nosotros somos las personas que Dios ha escogido para enseñarles, ¿sí? Para decirles, para invitarlos, para que experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Entonces yo pienso, pastor, que cuando nosotros entendamos lo que está en juego, ¿sí? Tal vez nuestras acciones cambien, nuestras actitudes y nuestra forma de tratar a las personas, y así poder concluir con ese proceso. Claro que sí, oportunidades se van a presentar. En las mismas iglesias a veces la gente llega, nadie la saluda, no tenemos una comisión de recepción, gente llega con necesidad, las dejamos pasar. Vamos a una campaña evangelística, 50 personas, 60 personas llegan a lo largo de la semana, se bautizan 10 y el resto las olvidamos, no damos ningún seguimiento. Viene un programa especial, la gente viene y no tomamos sus nombres. Pastor, ¿cuántas oportunidades se nos van todos los días de completar los procesos? Sí, creo que cometemos un grave error. Esas personas ya pisaron la iglesia, pastor. Esas personas sienten necesidad de algo que la vida no les ha ofrecido, ¿no? Y ahora vienen en busca de algo mejor. Y Cristo es lo mejor que pueden tener, pero no se los ofrecemos. ¿Por qué? Tenemos miedo, indiferencia, no estamos preparados para recibir a esa gente. Los hermanos, el pastor nos saluda a las visitas, somos muy descorteses. Se necesita ser amables y amantes, y el cristiano amante y amable buscará a los perdidos, ve a quienes visita, va y los saluda, que esa persona se sienta contenta, que se sienta feliz en nuestro ambiente. Pero como no la conocemos, pues no la saludamos. Creo que cometemos grave error, ¿no? En esa situación. Aún los predicadores, pastores, yo creo que debemos ser especialistas, y si no lo somos, convertirnos y pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de hacer llamados, porque puede ser que nuestro mensaje sea bonito y presentamos a Jesús, pero no hacemos la apelación, no hacemos el llamado, nos quedamos ahí. Y hay gente que llama y llama y llama, y la gente pasa y pasa y pasa, y Cristo está trabajando en los corazones de esas personas. Hagámoslo, no tengamos miedo. Para decirle que los predicadores a veces también sentimos miedito de hacer llamados. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y si no pasan? A lo mejor yo me voy a quedar en vergüenza porque estoy hable y nadie pasa. Dejemos eso a un lado. El Espíritu Santo es el que convence a las personas, no nosotros. El Espíritu Santo está trabajando ahí. Y luego nos sorprendemos, pastor, agradablemente, creo, nos ha pasado, que, bueno, no vemos mucha respuesta cuando estamos predicando, y cuando hacemos el llamado, se para. El Espíritu Santo está trabajando ahí, ¿no? No perdamos y atrevámonos a hacer ese puente de hacer el llamado a la gente para que siga a Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestra lección y queremos agradecerte tu presencia, y esperamos que este repaso nos levante, nos sacuda, nos transforme, y que estemos dispuestos a que el Señor nos use para completar los procesos, y que nuestra iglesia y nuestros programas no se queden solamente en buenas intenciones, sino que completen el proceso y la gente pueda
llegar al conocimiento maravilloso de la fuente de toda solución, que es Cristo Jesús. Vamos a despedirnos como acostumbramos, con palabras de nuestros invitados, todos los que componemos esta sala de conversación. Comenzando con el pastor Patricio, y gracias por estar con nosotros, pastor. Sí, pastor, muchas gracias. Pues hay que poner en práctica, ¿no?, lo que hemos nosotros repasado. Esta lección creo que nos enseñó a conocer la voz de Jesús, a conocer a las personas, nos ayuda a conocer a las personas que necesitan y también a conocer, a identificar sus problemas, ¿sí? Pidámosle sabiduría a Dios, Él es el único que nos puede dar, ¿sí?, para cumplir y terminar su obra. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, una cosa es cierta, hay ovejas perdidas. La pregunta es, ¿hay pastores semejantes a Jesús que vayan a buscar a las perdidas? Esos pastores somos nosotros. Hemos de levantarnos, ir a buscar a esas ovejas perdidas para traerlas al redil. Y el mensaje para la iglesia es que cuando esas ovejas lleguen, ¿sí?, tratémoslas amistosamente. No les demos de topes para que se salgan de la iglesia. Creo que es responsabilidad personal para crear puentes y para que cuando llegue la gente a la iglesia no las corramos. Con amistad cristiana retengámosla en la iglesia. Amén. Muchas gracias, pastor. Hermano, no perdamos oportunidades. No tengamos temor. Esta obra es de Dios. El Espíritu de Dios sigue trabajando en el corazón de las personas sin importar su rango, su posición, su oficio. Ve, háblales de tu testimonio, cuéntale lo que el Señor hizo en tu vida y verás cómo el Espíritu de Dios ganará a esas personas que están en la búsqueda de la verdad. Que Dios te bendiga, que la próxima semana podamos contar con tu presencia y gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de bendiciones. Hasta la próxima.